quiénes están detrás y cuál es la relación de esa gente detrás de esta administración de Noboa con las administraciones de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno. Bien, insisto, estimado Jesús, el honor es mío, gracias nuevamente por la invitación. A ver, para puntualizar algunas cosas, yo quisiera, si me permites, referirme un poco a las palabras de la embajadora de México acá en el Ecuador, quien fue también, pues, la esposa, la compañera de vida del gran sociólogo, politólogo, bueno, antropólogo, nos ayudó muchísimo Bolívar Echeverría a entender, digamos, las relaciones de poder, las estructuras de poder en nuestra región, no solo en el Ecuador, sino en nuestra región. Entonces, imagínate que se trate así a una académica de tal alto nivel, a una persona tan trascendente en la vida de un cientista que colaboró muchísimo en la, digamos, en el desarrollo científico y académico del país, ¿no? Lamento muchísimo y creo que esa bitácora, por así decirlo, de la excepcional embajadora mexicana, de alguna forma nos permite a nosotros identificar la sensibilidad, el atropello y sobre todo lo que hoy vive el país, ¿no? Un fascismo, un fascistoide, eh, una línea política que lo único que pretende en el país es por un momento impulsar las políticas neoliberales de las cuales ustedes fueron víctimas los últimos 35 años y sobre todo restarle la capacidad de control al Estado, ¿no? Repartir nuevamente la torta de los negocios privados, muchos que están en este momento en manos del Estado ecuatoriano, y sobre todo ratificar el uso de la fuerza como medida de negociación política en el país. Lo que estamos viviendo en el Ecuador creo que es sui generis para la región, tendría que ser motivo de análisis para varios académicos, para las escuelas, para las facultades de sociología, de ciencias sociales, etcétera, para lograr comprender lo que pasa en el país. Creo que es importante retrotraernos un momento y ver qué es lo que sucedió durante el gobierno de Moreno, Lasso y la continuación, que es Daniel Noboa. Ha sido una trilogía política que sigue manteniendo políticas de ajuste estructural por un lado, es decir, limitando las capacidades de del desarrollo de nuestros ciudadanos, y por otro lado, ratificando sobre todo el uso de la fuerza, ¿no? Como medida política. Y de ese grupo, nosotros le llamamos acá en México, de esos poderes fácticos que han estado presentes, si bien una o dos pasos atrás, siempre poniendo a alguien al frente, alguien como Lenín Moreno, alguien como Guillermo Lasso y ahora Noboa. ¿Qué tan sólidos los sientes? Es decir, grupos policiales, fuerzas armadas, banqueros, dueños de medios de comunicación, para atreverse a poner al frente a un personaje como Daniel Noboa. Mira, Jesús, yo creo que el Ecuador está viviendo lo que ustedes ya vivieron en su momento, ¿no? Es decir, cómo existe una putrefacción en las instituciones y entidades de seguridad ciudadana, manejadas por el Estado, ¿no? Yo el otro día escuchaba al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y él decía, fíjate tú que hemos logrado descender en aproximadamente un 22% el índice de homicidios violentos en México, pero claro, lo que ahora vivimos es de alguna forma la concentración de la violencia en diferentes zonas, y él ponía el ejemplo de Guanajuato. Y a mí me parecía muy interesante porque, haciendo una analogía, Jesús, con lo que sucede en el Ecuador, hoy tenemos un caso muy similar. La violencia hoy por hoy está concentrada en puntos geográficos donde principalmente existe la ausencia del Estado y donde principalmente existe una colusión de intereses políticos, privados, corporativos, donde los poderes fácticos, como tú bien señalas, están gobernando. A eso súmale que han tenido la posibilidad y la capacidad de capturar al Estado para ponerlo al servicio de las mafias y del crimen organizado. Y la Policía Nacional no es la excepción. Digo, la revelación de quienes asaltan a la Embajada de México en el Ecuador
Es la continuación de una serie de entregas que yo realicé, identificando, por ejemplo, los patrimonios, los patrimonios exorbitantes de generales de la policía ecuatoriana, ¿sí? Identificando, por ejemplo, las inversiones que realizan en esquemas piramidales ciertos elementos, ciertos oficiales de la policía ecuatoriana, los procesos o relaciones penales con casos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico de oficiales de la policía ecuatoriana, y sobre todo, cómo autoridades como Lenín Moreno en su momento, Guillermo Lazo en su momento también, y ahora Daniel Noboa, han facilitado que hoy gobiernen esta institución sin hacer un uso legítimo de la fuerza. Y creo que eso es clave comprenderlo para ver cuáles son las dinámicas hoy por hoy, digamos, de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, y por qué, de alguna forma, Daniel Noboa se apalanca en estos grupos selectos, estimado Jesús, queridos chochólogos, hermanos mexicanos, selectos, no es cualquier pelito de cochino, es decir, yo estoy eligiendo a gente selecta de mi argot, de mi confianza, para ejecutar una medida de hecho como la que se hizo durante el asalto a la embajada de la hermana República de México. Quiero mostrarte un video en donde dice Daniel Noboa que él es terrible para ser el enemigo de alguien y que me compartas pues tu opinión con respecto a cómo interpretas estas palabras. No me cansaré de repetirlo. No me cansaré de trabajar para el futuro de los jóvenes con capacitación, formación, empleo y seguridad. Eso, hasta mis mayores críticos y mis peores contrincantes, más que sea, dan valor de que soy incansable y de que soy un pésimo, pero pésimo enemigo para tener. ¿Es una amenaza velada? Pero por supuesto, Jesús, a ver, yo creo que nosotros somos los latinoamericanos, la región desde México hasta Argentina, tenemos muchas características muy similares. Yo creo que cualquiera que comprende un poco las dinámicas sociales y culturales de nuestros países va a entender que eso es una amenaza clara. Ahora la pregunta es ¿a quién o a quiénes? Porque yo digo, la hermana República de México, de los Estados Unidos mexicanos, puede interpretar que es contra digamos, la autoridad estatal. Acá, la tendencia política conocida como la Revolución Ciudadana, para términos prácticos del correísmo, también puede entender que es digamos, una amenaza contra esa organización política. Metamos a un tercer actor en este entramado, digamos, al movimiento indígena. No solo la CONAIE, no solo la Conferencia de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, sino al movimiento indígena en su totalidad, diferentes organizaciones sociales de base. También lo pueden interpretar como si fuese una amenaza para ellos, producto de las presiones del gobierno nacional en cuanto al a la práctica extractiva minera. Entonces, lo que trato de decirte en este momento es que el presidente de la República adolece del síndrome de ubris. El poder se le ha subido a la cabeza y no sabe cómo procesar democráticamente las diferencias, las contradicciones, las animadversiones y los antagonismos que persisten en este país. Piensa que ser presidente de la República simplemente se remite al uso de la fuerza ilegítima, al uso de la fuerza de manera ilegítima. Yo creo que las necesidades hoy por hoy del Ecuador son varias. Fíjate tú, y les traigo un datito perturbador si quieren, como decía Luisito, como dice Luisito, ¿ya? Un datito perturbador. Hoy por hoy estamos en medio de apagones eléctricos. Para que conozcan nuestros hermanos mexicanos, nos cortan la energía eléctrica a nivel nacional. ¿Por qué razón? Porque el presidente de la República actual, Daniel Noboa, y el anterior, Guillermo Lazo, no realizaron las inversiones correspondientes en el parque eléctrico para mejorar la generación y la distribución de energía eléctrica. Y resulta que como nosotros ya vamos próximamente este fin de semana ya a un proceso electoral, a una votación, una consulta popular y un referéndum propuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa,
se decide de manera discrecional no informar a la ciudadanía sobre los apagones. No informar a la ciudadanía sobre los apagones y se les ocurre poner una nueva y brillante y rimbombante categoría. No son apagones eléctricos en este momento, solo son mantenimientos de energía eléctrica. Y hasta la fecha no se le ha informado a la gente en qué horario y cómo se le va a cortar la energía eléctrica en el país. O sea, fíjate, estimado Jesús, o sea, esto en pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI, que los ecuatorianos a nivel nacional tengan que padecer y adolecer de cortes de energía eléctrica. Primera cosa, ¿cómo vamos a subsistir económicamente si el aparato productivo demanda de energía? Entonces, realmente es inverosímil lo que está haciendo el presidente de la República y da cuenta que padece, además del síndrome de Ubris o de Ibris, como quieran llamarlo, adolece de una sensibilidad absoluta por la mayoría de ecuatorianos. O sea, los ecuatorianos hoy por hoy estamos a la deriva, sin Estado. Hay zonas fronterizas en la parte colombiana, Mataje, San Lorenzo, Borbón, Limones, etcétera, donde no existe el Estado. No existe el Estado. Muchachos, digamos, a pie descalzo, muchachos absolutamente descalzos que ni siquiera tienen acceso a una cédula de identidad. El Estado es aparente, como diría un sociólogo. Aparente, no existe. Entonces, esa es la tónica de la gestión del presidente de la República, Daniel Noboa, que es el sucesor y el heredero de una serie de políticas públicas que se vienen impulsando desde el año 2018, cuando Lenín Moreno dio ese giro de 180 grados y decide convertirse en un caballo de Troya. Sí, definitivamente una especie de burla a la inteligencia de la gente, ¿no? Que por un lado te vienen a decir, estamos haciendo cumplir la ley, al Ecuador se le respeta, cuando en la vida cotidiana vemos que las políticas públicas no están dirigidas al respeto a los ecuatorianos, que es donde se vería que al Ecuador se le respeta. Dice el presidente López Obrador, y fue muy criticado acá en México desde el año 2018, diciembre, que tomó posesión del cargo, que la mejor política exterior era la que se empezaba a hacer desde adentro, es decir, algo así como predicar con el ejemplo, o predicar desde la casa. Y pues sí, vemos que en ese sentido hay una especie de continuidad de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. No me quiero desviar para allá, pero sí, ya que te tengo aquí, te quiero preguntar, ¿por qué si fue tan desastrosa la gestión de Guillermo Lasso, fueron todavía a peor? O sea, teniendo la opción de Luisa González, terminaron con Daniel Noboa. ¿Qué factor contribuyó o 3-4 factores importantísimos de mayor peso contribuyeron a que Daniel Noboa haya llegado a la presidencia? Gran pregunta que todavía sigue siendo enigmática, estimado Jesús. Porque mira, hay algunos estudios que indican que el Ecuador padece de un clivaje. El clivaje es correísmo versus anticorreísmo. Este clivaje ha marcado la política básicamente desde inicios de 2014. Los correístas versus los anticorreístas. Y alrededor del anticorreísmo hay una mezcla bien rara, bien extraña. Yo no sé si ustedes en México consuman, pero acá nosotros consumimos algo que se llama fanesca, donde están todo tipo de grano, pescado, es una mezcla de absolutamente todo. Ahí se junta todo. El cholo, el montubio, el mestizo, el afro, todo, es una miscelánea de todo, ¿ya? Eso es el anticorreísmo un poco para ponértelo en términos prácticos, ¿ya? Digamos, como un taco mexicano al que le metes absolutamente todo, pero que después te puede caer muy pesado y es, digamos, complejo comerte algo así, digo, para graficarlo un poco más. Y eso ha significado el anticorreísmo durante todos estos años. Un anticorreísmo que no tiene racionalidad y conducta crítica racional hacia la ejecución de políticas públicas del correísmo. Porque si tú me dices, no, vamos a cuestionar que esto se hizo bien, esto se hizo mal, esto se hizo bien, esto se hizo mal, de acuerdo.
yo creo que existiría una salvedad racional sobre la crítica a la política pública, ¿no? Pero no existe eso. Lo único que domina ese clivaje es el sentimiento y la irracionalidad de dicho sentimiento. Eso prácticamente ha gobernado el Ecuador desde el año 2018, que es el punto de quiebre. Cuando yo, digamos, metodológicamente identifico una secuencia dependiente, identifico que en ese año es el punto de quiebre y el anticorreísmo emerge como nueva forma de gobierno en el país. Y en ese anticorreísmo se mezcla el conservadurismo, los libertarios de corte de Milei, los neoliberales conservadores como Fox, Calderón, etcétera, ¿ya? Eh, y ahí se mezcla, es un champuto de eso, ¿me comprendes? Y a la final, eso ha terminado manejando los hilos políticos de este país, políticos e institucionales con reformas jurídicas muy importantes. La del 2018 que legitimó la persecución política, el lawfare y la judicialización de la política. Y esto no tiene que ver con ser simpatizante del correísmo o adversario del correísmo, tiene que ver con ser objetivo con el hecho social a ser analizado. Y lamentablemente, yo creo que los medios de comunicación también han jugado un papel fundamental, un papel muy importante. Y eso prácticamente ha facilitado de alguna forma que se creen marcos interpretativos de la gente diciéndote la época del correísmo fue una época de robo, de saqueo, de extorsión, legitimando permanentemente y constantemente eso, generando artimañas en medio de los diferentes contextos políticos para perseguir a sus líderes, dinamitar las estructuras políticas de esta organización y por último generar una diáspora dentro del correísmo, ¿no? Que prácticamente ha tenido ahora a la mayoría de sus dirigentes históricos por fuera del país. Esa es la realidad. A eso agrégale, a esta ecuación agrégale la violencia que estamos viviendo en el territorio ecuatoriano, solo similar y comparable con lo que ustedes vivieron a partir de finales de la época de los 90, cuando Calderón, si la memoria no me falla, declara la guerra al crimen organizado y pues bueno, la tasa de homicidios de México terminó disparándose acá. Sucede exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y eso es lo que preocupa, porque incluso se han utilizado muertes, magnicidios de políticos para de alguna forma construir nuevos frames, nuestros nuevos marcos interpretativos diciendo el correísmo y Correa es el culpable de todo lo que está pasando en el país. Y si hoy nos cortan la luz, te juro que el gobierno es capaz de publicar un comunicado diciendo que Correa a través de influjo psíquico dijo que nos corten la luz a todos los ecuatorianos. O sea, realmente lo que prevalece acá es la irracionalidad. Y esa irracionalidad en términos comunicacionales y pragmáticos han sido muy bien capitalizados por el gobierno del presidente Daniel Noboa. Oye, me recordaste muchísimo esta demanda que hace la ministra del Trabajo en contra de Correa al acusarlo de traición a la patria porque dice que anda metiendo el pánico en los medios de comunicación y que ha pedido una guerra contra Ecuador. Es decir, cosas completamente sacadas de contexto y lo que terminamos diciendo, ¿no? La banalización del poder jurídico, pero también el insulto a la inteligencia de la gente. O sea, fíjate, llega hasta ese punto, tú lo has puesto bien como ejemplo, ¿no? O sea, llega hasta ese punto en el que uno dice, tenemos hoy una ministra de Estado que acusa a un expresidente de la República por traidor a la patria. Y en efecto, esa es la denuncia penal. Y en la querella que pone esta ministra de Estado, ministra del Trabajo, la señora Ivonne Núñez, dice, hay que procesar a Correa porque es traidor a la patria, porque está pidiendo que en los espacios internacionales, en los organismos internacionales, se termine sancionando al Ecuador. Y por favor, ayúdennos a cerrar su cuenta de X inmediatamente. Increíble, sí, de Facebook. Sí. Es una cosa de Ripley, hermano, uno no sabe cómo calificar estas cosas, o sea, yo insisto, me encantaría poder documentar de mejor manera el tema, pero acá, mira, hay una anomia,
hay una irracionalidad, hay un sectarismo, y es muy difícil facilitar una discusión política con sectores opositores, digamos, a esta tendencia que sigue siendo muy fuerte en el país. A la que me refiero es a la Revolución Ciudadana, al correísmo. El presidente de Noboa asume el gobierno diciendo: necesito meterles una ley de competitividad energética, porque esto es necesario para acabar con los apagones que ya nos había dejado Guillermo Lasso, el expresidente. Necesitamos hacer eso inmediatamente y facilitar, digamos, inversión privada. Hasta la fecha, ya aprobada la ley que él propuso, no hay inversión privada. Y fíjate que es súper contradictorio y va en contrasentido de lo que hizo México con la Comisión Federal de Electricidad. En vez de fortalecer al Estado y sus capacidades, no. Hay que ver la forma de repartirnos la torta, hay que ver la forma de que a mi pana le entregue, a mi amigo, a mi pana, a mi cuate, como dirían ustedes, le entregue una porción del Estado, otra porción del negocio por acá, otra por allá, porque así es más bonito, así me gusta, yo soy vivo. Y eso es lo que está sucediendo en el Ecuador, mi querido Jesús.